Bienvenidos, estimados estudiantes. Vamos a revisar el tema de planificación de procesos. Antes de comenzar con la planificación de procesos, hay que revisar conceptos básicos, empezando por qué es un proceso. Un proceso es una tarea que está en ejecución. Asimismo, los estados de un proceso, recordemos que son inicio, listo o preparado, en ejecución y bloqueado. ¿Por qué es importante la planificación de procesos? Es importante porque se deben ejecutar en orden ciertas tareas dentro del sistema operativo. Los objetivos de la planificación de procesos son equidad, maximizar la utilización de la CPU, maximizar la productividad, minimizar el tiempo de espera, minimizar el tiempo de retorno y minimizar el tiempo de respuesta. Es así que para poder cumplir cada uno de estos objetivos, hay algoritmos que podemos utilizar para realizar la planificación de procesos. Los más utilizados son el FIFO, o el primero en entrar, el primero en salir, el SJF, primero el trabajo más corto, por prioridad, y el round robin. Vamos a realizar un ejercicio de cada uno de estos algoritmos. Empecemos con FIFO. Como ya les había comentado, FIFO es el primero en entrar, es el primero en salir o en primero en ser atendido. Dada esta tabla de procesos, tenemos los trabajos o los procesos A, B, C, D y E, que tienen una ráfaga de CPU según se indica en la tabla y el tiempo de llegada. ¿Cómo tenemos que ir despachando a estos procesos o a estas tareas? Es de acuerdo al tiempo de llegada. Como podemos ver aquí, el primer proceso en llegar fue el proceso C, que se ejecuta desde 0 hasta 3, porque ocupa 3 ráfagas de CPU. El siguiente proceso en llegar es el proceso D. El proceso D se ejecuta desde 3 hasta 7, porque ocupa 4 ráfagas de CPU. El siguiente proceso en ejecutarse es el proceso A, que va desde 7 hasta 10. El siguiente proceso es el proceso E, que va desde 10 hasta 12. Y el último en ejecutarse por llegar en el tiempo 4 es el proceso B, que ocupa una ráfaga de CPU. ¿Para qué me sirve el tiempo de espera y el tiempo de retorno? Para poder determinar cuál es el algoritmo más eficiente. Entonces tengo que ir calculando el tiempo de espera de cada uno de los procesos. El tiempo de espera es igual al tiempo en el que esperó para ejecutarse menos el tiempo de llegada. En este caso, el proceso A se empezó a ejecutar en el tiempo 7 y tuvo menos el tiempo de llegada. En total tuvo que esperar 5 unidades de tiempo para poderse ejecutar. El proceso B se empezó a ejecutar en 12 y llegó en el tiempo 4. Entonces tuvo que esperar 8 unidades de tiempo. El proceso C se empezó a ejecutar en 0, pero llegó en el tiempo 0. Entonces no tuvo que esperar nada. El proceso D se empezó a ejecutar en 3 y llegó en el tiempo 1. Entonces esperó 2 unidades de tiempo. Y finalmente el proceso E empezó a ejecutarse en 10, pero llegó en el tiempo 3, entonces tuvo que esperar 7 unidades de tiempo. ¿Cómo saco los tiempos medios de espera? Sumando cada uno de los tiempos de cada uno de los procesos, dividido por el número de procesos, y eso me da el tiempo de espera promedio. El tiempo de retorno, en cambio, es el tiempo en el que terminó de ejecutarse completamente un proceso. En este caso, el proceso A se terminó de ejecutar en 10, el proceso B se terminó de ejecutar en 13, el proceso C terminó de ejecutar en 3, el proceso D se terminó de ejecutar en 7 y el proceso E se terminó de ejecutar en 12. Igualmente, para el tiempo de retorno medio o el tiempo de retorno promedio, tengo que sumar cada uno de los tiempos de retorno de cada uno de los procesos dividido por el número de procesos, igual a 9 unidades de tiempo. Continuando con el siguiente algoritmo, que es el SJF, o el trabajo más corto. Primero el trabajo más corto. Este puede ser de dos tipos: no apropiativo y apropiativo.
Vamos a ejecutar el no apropiativo. El primer proceso en ejecutarse por el tiempo de llegada es el proceso C, ya que ha llegado en el tiempo 0. Recuerden que no se puede ejecutar ningún proceso sin que antes no esté en la cola de preparados o listos. Entonces el proceso C se empieza a ejecutar hasta 3, que es su ráfaga de CPU. Hasta el tiempo 3, los procesos que han llegado es el proceso D, el proceso E y el proceso A. Comparo entre esos procesos cuál es el que tiene la ráfaga de CPU más pequeña. En este caso es el proceso E porque tiene una ráfaga de 2. Entonces se ejecuta el proceso E desde 3 hasta 5. Hasta la unidad 5 ya han llegado todo el resto de procesos y debo comparar entre el proceso A, B y D cuál es el que tiene la menor ráfaga de CPU. En este caso es el proceso B. Entonces se ejecuta B de 5 a 6. El siguiente proceso a ejecutarse por ocupar menor cantidad de tiempo en el CPU es el proceso A. Se ejecuta de 6 hasta 9 y finalmente se ejecuta el proceso D hasta 13. Como se lo había mencionado en el algoritmo FIFO, el tiempo de espera se calcula con el tiempo que empezó a ejecutarse menos el tiempo de llegada. En este caso, el proceso A se empezó a ejecutar en 6 menos 2 del tiempo de llegada, que nos da 4 unidades de tiempo. El proceso B se empezó a ejecutar en 5 y llegó en 4, es igual a 1 unidad de tiempo. El proceso C se empezó a ejecutar en 0 y llegó en 0. El proceso D se empezó a ejecutar en 9 y llegó en el tiempo 1, entonces tuvo que esperar 8 unidades de tiempo. El proceso E se empezó a ejecutar en 3 y llegó en el tiempo 3, no esperó nada. Calculando el tiempo medio de espera, nos da como resultado 2.6 unidades de tiempo. El tiempo de retorno, que es el tiempo en el que se terminó de ejecutar completamente un proceso, para A tenemos 9, para B 6, para C 3, para D 13 y para E 5 unidades de tiempo, lo que nos da un tiempo de retorno promedio de 7.2 unidades de tiempo. En cambio, el SJF apropiativo es que de acuerdo a cómo van llegando los procesos y si este tiene un menor tiempo de ejecución en la CPU, se ejecuta ese. Entonces, el primer proceso que se ejecuta es el proceso que ha llegado en 0, en este caso, el proceso C, que se ejecuta desde 0 hasta 3. El siguiente proceso en ejecutarse de acuerdo al tiempo de llegada y a las ráfagas de CPU puede ser el proceso A, el proceso D o el proceso E. El proceso E se ejecuta debido a que tiene menor ráfaga de CPU, que en este caso es 2. Se ejecuta desde 3 hasta 5. El siguiente proceso en ejecutarse es el proceso A, que se ejecuta debido a que tiene 3 unidades de tiempo, a diferencia de los otros procesos. Y finalmente se ejecuta el proceso D, que tiene 4 unidades de tiempo. Igualmente se calcula los tiempos de espera, el tiempo de retorno y los tiempos de espera promedio y de retorno medio. El algoritmo por prioridad, su regla es que se ejecuta el que tenga la mayor prioridad. En este caso se toma que 1 es la mayor prioridad y 3 es o 4 es el de menor prioridad. El primer proceso en ejecutarse de acuerdo al tiempo de llegada es el proceso C, que se ejecuta desde 0 hasta 3. El siguiente proceso en ejecutarse de acuerdo al tiempo de llegada puede ser A, D o E. Comparemos con las prioridades entre A, que tiene una prioridad 2, D, que tiene una prioridad 3 y E, que tiene prioridad 4. El que tiene que ejecutarse
es el trabajo A debido a su prioridad. Entonces el proceso A se ejecuta desde 3 hasta 6 por la ráfaga de CPU que debe ocupar. Hasta el tiempo 6 ya han llegado todos los procesos, de tal forma que ahora sí voy a comparar únicamente cuál es la prioridad de cada uno de los procesos para que se puedan ejecutar. Entonces la prioridad entre los procesos D, B y E, la de menor prioridad, que la tienen el proceso B y el proceso D, que es 3. Pero ¿cuál debo ejecutar cuando tengo este tipo de casos que tienen la misma prioridad? El que ha llegado primero. Con esto aplico en este caso FIFO. El que llegó primero en este caso es el proceso D y ejecuto el proceso D desde 6 hasta 10. El siguiente proceso en ejecutarse es el proceso que tiene la mayor prioridad, que en este caso es el proceso B y que tiene una unidad de ráfaga de CPU. Y finalmente el proceso que ha tenido la menor prioridad, que en este caso es el proceso E, que se ejecuta 2 unidades de tiempo. Igualmente calculo el tiempo de espera de acuerdo al tiempo que ha empezado a ejecutarse menos el tiempo de llegada. El tiempo medio de espera, sumo todos los tiempos de espera dividido por el número de procesos. Igualmente el tiempo de retorno, que es el tiempo en el que los procesos terminaron de ejecutarse completamente. Para el tiempo medio o promedio de retorno, sumo todos los tiempos de retorno dividido por el número de procesos. Otro de los algoritmos bastante utilizado es el algoritmo round robin. Tiene una unidad o un quantum en el que se deben ir ejecutando cada uno de los procesos, para lo cual se aplica FIFO de acuerdo al tiempo de llegada, pero únicamente pueden permanecer en la CPU 3 unidades de tiempo, en el caso de este quantum. En este caso, el primer proceso en ejecutarse es el proceso C, porque llegado en el tiempo 0, solo puede ocupar 3 unidades de tiempo, y la ráfaga de CPU de este proceso ha sido de 3. El siguiente proceso en ejecutarse es el proceso D. Se ejecuta 3 unidades de tiempo, sin embargo me queda pendiente una unidad por ejecutarse del proceso D. Luego se ejecuta el proceso A, que se ejecuta desde 6 hasta 9, que son las unidades de tiempo del quantum que puede estar máximo en el procesador. El siguiente proceso en ejecutarse es el proceso E, que se ejecuta 2 unidades de tiempo, y el proceso que faltaba por ejecutarse es el proceso B, que se ejecuta 1 unidad de tiempo. Sin embargo, me falta volver a ejecutar el proceso D porque estaba pendiente 1 unidad de tiempo. Entonces ejecuto el proceso D desde 12 hasta 13. El tiempo de espera varía un poco de acuerdo al número de repeticiones o de espera de un proceso. Para los procesos que no han vuelto a ponerse en la cola circular del round robin, no hay ningún problema, se calcula de la misma forma anterior. El tiempo que empezó a ejecutarse menos el tiempo de llegada. En el caso del proceso D, se empezó a ejecutar en 3 y llegó en el tiempo 1. Pero a eso le debo sumar todo el tiempo que tuvo que esperar el proceso D para volverse a ejecutar. En este caso, de 6 a 9 tengo 3 unidades de tiempo. De 9 a 11 tengo 2 unidades, que serían 3 más 2, 5. Y más el tiempo que se encuentra en B, que es 1, sería 6 unidades de tiempo. Entonces, todo este tiempo que estuvo esperando el proceso D para volverse a ejecutar, que son 6 unidades, tengo que sumar a 3 menos 1 más 6, que me da 8. Ese es el tiempo de espera del proceso D. Igualmente sumo todos los tiempos de espera y divido para el número de procesos y me da las unidades de tiempo. En el tiempo de retorno, que es el tiempo en el que se terminó de ejecutar completamente el proceso, en el caso del proceso A es 9,
del proceso B es 12 y del proceso D es 13. Tomo únicamente el tiempo, el último tiempo en el que terminó de ejecutarse ese proceso. En el caso de E es 11. Igualmente el tiempo de retorno medio promedio es la suma de todos los procesos dividido para el número de procesos. Y esto me da una suma de 9 unidades de tiempo. Para poder escoger cuál es el algoritmo. Bienvenidos, estimados estudiantes. Vamos a revisar el tema de planificación de procesos. Antes de comenzar con la planificación de procesos, hay que revisar conceptos básicos, empezando por qué es un proceso. Un proceso es una tarea que está en ejecución. Asimismo, los estados de un proceso: maximizar la productividad, minimizar el tiempo de espera, minimizar el tiempo de retorno y minimizar el tiempo de respuesta. Es así que para poder cumplir cada uno de estos objetivos, hay algoritmos que podemos utilizar para realizar la planificación de procesos. Los más utilizados son el FIFO, o el primero en entrar, el primero en salir, el SJF, primero el trabajo más corto, por prioridad, y el round robin. Vamos a realizar un ejercicio de cada uno de estos algoritmos. Empecemos con FIFO. Como ya les había comentado, FIFO es el primero en entrar, es el primero en salir o el primero en ser atendido. Dada esta tabla de procesos, tenemos los trabajos o los procesos A, B, C, D y E, que tienen una ráfaga de CPU según se indica en la tabla y el tiempo de llegada. ¿Cómo tenemos que ir despachando a estos procesos o estas tareas? Es de acuerdo al tiempo de llegada. Como podemos ver aquí, el primer proceso en llegar fue el proceso C, que se ejecuta desde 0 hasta 3. Recordemos que son inicio, listo o preparado, en ejecución y bloqueado. ¿Por qué es importante la planificación de procesos? Es importante porque se deben ejecutar en orden ciertas tareas dentro del sistema operativo. Los objetivos de la planificación de procesos son equidad, maximizar la utilización de la CPU,